conferencia comenzará a grabarse. Y vamos también a hacer, vamos a hacer lo que es la oración de... Perdón. Disculpen. Se me perdió la pantalla, así que la voy a tener que volver a... Ahí está. Ok. Ahí en casa hacemos también la oración que siempre hacemos para la bendición de de la lectura de la Torá. Así que ahí en casa lo puede hacer. Baruch et Adonai Hameborach, bendigan a Yahweh el que es bendito. Baruch Adonai Hameborach leolam vaed, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, benatah lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torá, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén y amén. Ok. Estoy leyendo unos mensajes. ¿Se escucha bien? ¿O fallamos? ¿Estamos fallando? Oh, yo te escucho muy bien. Se escucha bien. Perfecto. Yo creo muchas veces es la conexión que puede fallar, ya sea aquí o ya sea con ustedes, pero de acuerdo al servicio se va a tratar de restablecer, se restablece de manera inmediata, dependiendo del servicio que nos toque o del servicio con nosotros que tengamos en nuestras compañías, ¿ok? Así que, pues bueno, vamos a iniciamos nuestra porción. Y nuestra porción, bueno, inicia en Vayikra, Levítico capítulo 9, que es la porción que también vimos la semana pasada. Dice, aconteció en el día octavo que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Entonces, la semana pasada vimos y hablamos sobre el día octavo, hablamos lo que representa el día octavo, inclusive dentro de la menorá, inclusive dentro de las festividades. Y bueno, el que no lo haya visto, tenemos el video ahí en YouTube, así que lo puede repetir para que pueda seguir estudiando. Hoy no voy a hablar sobre ello. Quiero hablar específicamente sobre los alimentos puros y los alimentos impuros. Y aunque muchos de nosotros ya sabemos y conocemos a lo mejor qué debemos de comer y qué no debemos de comer, pero es importante reforzar nuestras enseñanzas para poder así, valga la redundancia, enseñar a los que todavía no lo conocen. Y estoy 100% seguro que muchas de las cosas que vamos a ver hoy en día, a lo mejor no las he escuchado o a lo mejor se las ha olvidado, pero vamos a recordarlas el día de hoy. Así que, bueno, a mí me causa desde la semana pasada, esta porción empieza con la terminación del Mishkan y lo comentamos la semana pasada. Y con la presentación del tabernáculo, cuando el Eterno trajo el fuego y es como una aceptación del Mishkan, es como una aceptación del altar. Recordemos que el que enciende el altar, cuando ellos terminan, quien enciende ese altar, el altar donde ponían los animalitos, lo enciende el Eterno. Entonces, quien nos enciende a nosotros es el Eterno. Cuando nosotros creemos y empezamos a hacer esa obra, empezamos a levantar ese Mishkan, el que enciende nuestra obra, nuestro Mishkan, nuestro altar, es el Todopoderoso. Entonces, a mí me causa curiosidad desde la semana pasada y es por eso que yo traigo esta enseñanza. Perdón, porque ¿cómo es que el Eterno, después de haber inaugurado su Mishkan, después de haberle
escogido al sacerdote o dado una función al sacerdote, los hijos de Aarón, el pueblo, etcétera, 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 él empieza con la ordenanza de las leyes de Kashrut. Y esto es un poquito, bueno, no un poco, la verdad es que a mí me llamó bastante la atención porque estas mismas leyes llamadas Kashrut, que son leyes de comida limpia, recordemos que la Torá del Eterno cubre todos los aspectos de nuestras vidas, tanto física como espiritual, como emocional, como las relaciones entre nuestros hermanos, que son relaciones interpersonales. Y me parece bastante interesante porque una vez que se termine el Mishkan, una vez que el Eterno o las personas o el pueblo terminan el Mishkan, y la presencia del Eterno desciende y se toma el sacerdocio, o sea, se ocupa una persona para el sacerdocio que es Aarón y sus hijos, la primera instrucción del Eterno es acerca de la comida. Y es por eso que yo quiero traer esta enseñanza, porque esta enseñanza es bien importante dentro de nuestro pueblo. Es una enseñanza que muchos hoy en día no consideran como algo tan importante, pero verdaderamente es algo importante en nuestra vida cotidiana. Entonces, recordemos que no hay nada nuevo debajo del sol, todo lo que fue será. Eso lo dice el Padre. La escritura es una escritura cíclica. Lo que viste en el pasado, lo estás viendo hoy en día o lo vas a vivir hoy en día. Hay profecías inclusive que son, que se repiten, ¿no? ¿Por qué? Porque el Eterno te está hablando desde el principio para mostrarte lo que viene al final. Entonces, el Eterno sabemos que hizo un templo en Bereshit, ¿sí? En Génesis, el Eterno hizo un templo, hizo la tierra, puso un jardín, que ese es el lugar santo, en el Edén, el lugar santísimo, perdón, el lugar santísimo, el jardín, y dentro del jardín puso a un sacerdote llamado Adán. Entonces, si nosotros retrocedemos en la palabra, si nosotros vemos desde el principio que el Eterno hizo una creación, hizo un templo donde él quería habitar con su pueblo, donde él quería habitar con su creación, y él puso un sacerdote, y después de poner el sacerdote, después de haber creado a Adán y a Eva, les dio una instrucción. En Génesis capítulo 2, versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, dice, ciertamente vas a morir. Entonces, esto es importante porque el Todopoderoso, vuelvo a lo mismo, está usando el mismo protocolo, el mismo tiempo, manda a hacer su Mishkan, su tabernáculo, pone un sacerdote y da la ley de instrucción de la comida. En Génesis, él hace un lugar de morada, un Mishkan o un templo, por así decirlo. Pone a Adán y le da la instrucción de lo que no debe de comer. Dice: más del árbol de la ciencia del bien no comerás. Entonces, el Eterno advirtió a los primeros hombres que no debían de comer del fruto, especialmente de ese fruto, el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y obviamente a Satán le dijo en Génesis capítulo 3, versículo 1, déjenme buscarlo aquí porque no lo tengo. Y ustedes también en casa lo pueden buscar. Génesis capítulo 3. Pasuk 1, versículo 1. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero
del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerás de él, ni lo tocarás para que no mueras. Entonces, nos hemos preguntado, miren, en verdad yo sé que el Eterno sabía absolutamente todo. Yo sé que Él tiene un plan de restauración, yo sé que Él tiene un plan para todo su pueblo, pero yo sé que algunas personas nos hemos preguntado, bueno, si el Eterno sabía que ellos iban a comer, ¿por qué puso el árbol? ¿Por qué puso el árbol en el huerto? Podía haberlo eliminado y así asegurarse que el hombre no hubiera conocido pecado. Pero miren, hay algo que es bien importante en nuestra vida diaria, que el Eterno desea una obediencia completamente de nuestro corazón. Que no sea una obediencia porque tú no tengas que elegir. Porque siempre en cada decisión, hermanito, nosotros tenemos que elegir. Ya sea elegir levantarte de buen humor o de mal humor. Nosotros, si te sucede alguna circunstancia que a lo mejor te cambie tu humor o quiera cambiarte tu manera de estar, pero tú vas a tener siempre la oportunidad de tomar las cosas de buena manera o tomar las cosas de mala manera. Esa es decisión de nosotros. Y el Eterno nos ha dado la capacidad para poder elegir. ¿Por qué? Porque Él no desea que tú le sirvas de una manera tan monótona como si esto es lo único que tú puedes hacer. Esto es lo único que no. Entonces el Eterno le da una opción y simplemente lo pone, no como tentación, porque dice la Escritura que el Eterno no tienta a nadie, pero sí como para probar tu corazón. Si verdaderamente tú has de obedecer con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces, las instrucciones acerca de la comida que el Eterno permite o no permite a sus hijos tiene que ver con el significado de la palabra kosher o puro, porque kosher es puro, kashrut son leyes de pureza. Entonces, de acuerdo a esto, ahí voy a cambiar de diapositiva. De acuerdo a esto, tenemos el Strong 3787. Permítame tantito, hermano. Tengo la boca bastante seca. Perdón. La palabra es kasher, que viene de la palabra kosher o kashrut, ¿sí? Que significa estar adentro, significa recto, significa ser aceptado, aceptable, también triunfar o prosperar, también acertado, dirigir, lo mejor. Entonces, esta palabra está compuesta, aquí lo voy a seleccionar, está compuesta por la letra Kaf, por la letra Shin y por la letra Resh, ¿sí? Entonces, las leyes de kosher del Eterno o de kasher del Eterno incluyen muchas áreas dentro de nuestra vida, como inclusive la manera de vestir, cómo nos comportamos, qué comemos, cómo vivimos, qué pensamos, qué hablamos, cómo adoramos, de qué manera nos dirigimos al Eterno. Y precisamente Hashem quiere que nosotros vivamos, que pensemos, que actuemos, que adoremos, que caminemos de una manera kadosh, de una manera santa, de una manera kasher, de una manera limpia, de una manera recta, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso engloba toda nuestra vida en general tiene que ser kosher o kasher, tiene que ser limpia. Tenemos que aprender a ser diferentes a los demás pueblos de la tierra, porque por eso Él nos llama precisamente en esta porción, dice, sed santo porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir? Que tú te tienes que apartar, tú y yo nos tenemos que apartar para Él, porque Él nos ha apartado. Y cuando nosotros nos hemos apartado para Él, caminando en santidad, de acuerdo a sus mandamientos, miren, nosotros verdaderamente vamos a ser muy diferentes a los demás pueblos, a las demás naciones. Entonces, Vayikra capítulo 11, que es donde quiero entrar, Levítico capítulo 11, dice, ahí voy por allá.
Levítico capítulo 11. Versículo 1. Dice, habló Yahweh, Moshe y Aarón diciéndoles, perdón. Dice ahora sí, versículo 2, que es el que tenemos en pantalla. Habla a los hijos de Israel y diciendo, estos son los animales que podréis comer de entre todas las bestias que hay sobre la tierra. Y esto es algo bien importante porque si nosotros leemos con atención, que yo sé que la mayoría ya lo sabemos, que seguimos Torá, ya sabemos que nosotros tenemos una instrucción, pero a veces, mira, a veces no somos tan minuciosos en las cosas que nosotros consumimos. ¿Por qué? Porque aquí dice que hablad a los hijos de Israel y diles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales. O sea que hay animales para alimento que el Eterno creó para alimento para nosotros, pero hay animales que no son para alimentos. Y dices, bueno, pastor, eso yo ya lo sé. Ok, perfecto. Pero ¿qué tanto podemos nosotros escudriñar? ¿Qué tanto hoy nosotros podemos ver? Y dice, bueno, yo no como carne de puerco, eso es inmundo. Ok, perfecto, es inmundo. Pero no sé si nosotros nos hemos puesto a escudriñar de muchos productos que, como lo hemos hablado anteriormente, de muchos productos que contienen elementos que tienen puerco o elementos que son de animales inmundos. ¿Y qué es lo que sucede? Que nuestro tabernáculo, que nuestro Mishkan ha sido impuro. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Porque a lo mejor para nosotros, bueno, no voy a comer esto, pero a lo mejor no lo comes, a lo mejor te lo tomas en una pastilla, porque tiene un componente que tiene puerco. No sé si me estoy explicando, y a nosotros nos manda que el Eterno, nosotros seamos minuciosos, que podamos escudriñar, que podamos verdaderamente adentrarnos de tal manera que podamos mantenernos en santidad. Y miren, Vayikra capítulo 10, versículo 10, fíjate lo que dice. Dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Aquí específicamente les está hablando al sacerdocio, a los Cohenim. Y en Vayikra capítulo 11, Levítico capítulo 11, que es el capítulo que vamos a estar tratando en esta tarde, versículo 47 dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces, si hay animales que verdaderamente el Eterno no los hizo para alimentos. Pero lo importante aquí es que nosotros podamos observar y hacer una diferencia, discernir. Fíjate lo que dice. Primero dice discernir y después hacer diferencia. Mucha gente dice, no, es que hay que discernir, pero ¿cómo disciernes? ¿Cómo disciernes si no conocemos la instrucción de nuestro rey? ¿Cómo disciernes si nosotros no tenemos ni en mente lo que significa ser santo y lo que significa ser profano? ¿Cómo nosotros discernimos y verdaderamente a veces no nos gusta escudriñar la palabra? Y fíjate lo que dice, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros somos considerados como cohenim, como sacerdotes, no en función, no es que tengamos se me fue la palabra. No es que estemos declarados literalmente como levitas, sino que hoy hagamos la función de un levita, que quiere decir que estudiemos Torá, que enseñemos Torá, que nos mantengamos en santidad. Nosotros debemos de aprender esa Torá del Eterno. ¿Para qué? Para poder diferenciar entre lo santo y lo profano. Ahí va. Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Ezequiel capítulo 22, versículo 26 dice, sus sacerdotes violaron mi Torá y contaminaron mis santuarios, ¿sí? Dice, y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos.
y yo he sido profanado en medio de ellos. Miren, hermano, este versículo es bien importante. Porque dice, sus sacerdotes violaron mi Torá. Primero, violaron. ¿Por qué? Porque hicieron infracción de la Torá. O sea, sé que pecaron. Dice, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo. No importa. Ellos empezaron a desviarse de tal manera. Y de hecho, inclusive, por eso digo que la palabra kasher no solo va dedicada a la comida, sino va dedicada a toda nuestra vida, porque después de esto dice, ni distinguieron entre lo mundo y lo limpio, y mi día de reposo, de mis días de reposo apartaron sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando tú no haces diferencia entre lo común y lo santo, tenemos 6 días comunes, pero tenemos un día santo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hay 6 días comunes, 6 días trabajarás, más 1 descansarás. Y nos guste o no nos guste, nosotros no somos los que ponemos ese día. Ese día es el Shabbat. Bueno, es que, pastor, para mí el Shabbat es el lunes o es el martes. Bueno, discúlpame, pero si nosotros estamos en convenio con nuestro rey, no es lo que tú digas, es lo que tu rey te está diciendo, porque él es nuestro amo. De hecho, nosotros somos siervos de él. Eso dice la Escritura. Cuando nosotros somos vasallos de él, él nos dice qué día trabajar y qué día descansar. Nosotros no podemos porque somos de él. Por eso el apóstol Pablo dice, para él vivimos y para él morimos. ¿Sí? Por eso para mí el vivir es el morir es Cristo, ¿verdad? Y el vivir es ganancia. Entonces, creo que lo dije al revés. Pero la situación es que nosotros tenemos que de tal manera poder escudriñar la Escritura para saber qué es lo que el Eterno nos pide. Y de hecho, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que nos dé las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, yo creo que este versículo muchos de nosotros hemos mencionado, inclusive cuando estábamos dentro del cristianismo, refiriéndome al cristianismo como una doctrina, nosotros hablábamos de esto, nosotros decíamos, nosotros somos una nación santa, ok, pero una nación santa, volvemos a lo mismo, santo quiere decir apartado, que hace diferencia entre una cosa y otra cosa, que hace la diferencia entre lo común y lo santo, entre lo puro y lo impuro. Entonces, hoy en día un Juanín, todo mundo se cree Juanín, todo mundo se cree sacerdote. No, es que somos sacerdotes y está bien, tenemos esa función de ser sacerdotes, ¿sí? Pero a veces no sabemos cómo conducirnos como sacerdotes. No sabemos hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, pero nos creemos con el título de sacerdote, pero no llevamos la función del sacerdote. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no tenemos una libertad. O sea, tenemos la libertad en Yeshua. Creemos que Yeshua nos rescató, creemos que Yeshua nos libertó. Y de hecho me parece importante poder reflexionar sobre esto, porque el Eterno demanda obediencia a nosotros. Nuestro Padre constantemente nos demanda obediencia. No es de que tú vengas a libertad y ya y quieras comportarte como se nos pegue la regalada gana. Porque la obediencia, hermano, es sinónimo de tener amor por el Padre. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 24. Dice, si el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Entonces, si tú dices que amas al Todopoderoso, tú vas a guardar sus mandamientos. Si tú dices que amas a tu Goel, a tu Redentor, a Yeshua, tú vas a guardar sus mandamientos. Entonces, hermanitos, el Eterno demanda un estilo de vida literalmente apartado de las naciones y que sea conforme a su voluntad. No conforme a la nuestra, no conforme a lo que nosotros deseamos, sino conforme a lo que él nos dice, porque precisamente Pedro hace una referencia, dice, para que anunciéis las virtudes
de aquel que te llamó cuando tú estabas en tinieblas y te trajo a luz. ¿Sí? Entonces, hoy en día hay ciertas doctrinas que dicen que esto ya no es necesario, que Yeshua te hizo libre y que por ahora podemos vivir, comer, actuar literalmente como los paganos. Hermano, entonces, ¿cuál es la transformación que el Eterno nos dio? Si tú ya puedes comer de todo, si tú ya comes como los paganos comen, si tú te portas como los paganos se portan, si tú haces lo que los paganos, los gentiles lo hacen, y porque los gentiles no tienen ley, dice la Escritura. Los gentiles no tienen ley, entonces si nosotros hacemos lo que ellos hacen, hermano, ¿dónde está nuestra obediencia? ¿Dónde está nuestra transformación? Debemos de ser congruentes con lo que dice la Escritura. Si la Escritura dice que nosotros somos hijos y que los hijos deben de permanecer en la casa, pero tienen una instrucción, hermano, nosotros debemos seguir esa instrucción. Rogamos al Padre para que nos dé más conocimiento, no para vanagloriarnos, sino para honrar su nombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos, cuando hay ignorancia, ok, pudiéramos entenderlo. Pero como los sacerdotes dicen que contaminaron, ¿y qué pasa? Cuando tú contaminas, cuando tú infringes la Torá, tú profanas el nombre de tu rey, porque tú y yo somos la imagen de nuestro rey aquí en la tierra. Y cuando nosotros somos la imagen de nuestro rey, pero andamos en desobediencia, nosotros profanamos el nombre del Eterno. Y por eso muchísimas de las personas que a mí me ha tocado escuchar, dice, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ser creyente porque mira, a fulanito de tal se porta peor que yo para ser igual que él. No. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está profanando el nombre de su rey. Y la gente no quiere venir a conocer al Rey de Reyes por nuestra culpa, porque nosotros profanamos, porque nosotros no hacemos diferencia entre lo santo y lo profano, porque no estamos dispuestos a escudriñar para discernir, hermano. Para discernir. Y cuando mucha gente, no, es que yo dejo que el Espíritu Santo me dirija. Pero ¿cómo te va a dirigir si tú no conoces la instrucción de tu rey? Porque dice que el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad y la Torá es verdad. La palabra del Eterno es la verdad. Entonces, si nosotros le dejamos pie único, no quiere decir que no nos dirija el Ruach, al contrario, pero nosotros tenemos que tener un orden, hermano. Nosotros tenemos que aprender lo que dice la instrucción de nuestro rey, porque el Espíritu nos va a llevar a esa instrucción, la cual es verdad, y nos va a hacer andar en orden. Debemos de ser congruentes con esa parte. Debemos de ser congruentes con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros decimos. Por eso nuestra vida cotidiana debe de ser kosher, debe de ser kashrut, limpia, pura. ¿Me explico, hermanos? Vayikra capítulo 11. Dice, de entre los animales, todos los que tienen pezuña hendida y que rumian, comeréis. Pezuña hendida y rumian. Pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis. Estos, dice el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, los que tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, los tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, los tendréis por inmunda también. Dice versículo 7. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Entonces, fíjate lo que dice el versículo 8. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. No voy a tocar todos los animales porque me tardaría bastante, pero en sí yo les invito a que ustedes lo puedan escudriñar. Van a encontrar cosas muy, muy buenas. Y bueno, en este caso, el puerco, que es algo que regularmente se hacen bastantes productos con ello. La gente dice, bueno, hay un dicho que acá en
bueno, no acá, pero en México, dice, eres malo como la carne de puerco. Fíjense, ellos mismos saben que la carne de puerco es mala y aún así la siguen consumiendo. Pero bueno, cerdo o puerco se dice jazir, ¿sí? Jazir. Y es el Strong 2386 que viene de una raíz que no se usa como tal, pero significa encerrar, significa cerdo o puerco, ¿ok? Y la palabra Hasid está conformada por la letra Het, recordando que es de derecha a izquierda, la letra Het, la letra Sayin, la letra Yod y la letra Resh. Y cada una, nosotros sabemos, porque lo hemos hecho varias veces, cada una tiene su significado tanto en el paleo hebreo, ¿verdad? Como en el hebreo antiguo, por así decirlo. Y Het significa pared de separación. Lo vimos la porción pasada, es una pared de separación, la separación de algo puro a algo impuro. Sayin significa arado, arma, cortar. Yod, la Yod, que también aparece dentro del nombre de nuestro rey, ¿sí? Yud Hei Vav Hei, que significa brazo, significa mano. La Resh significa cabeza, significa líder, significa persona. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El cerdo, nosotros sabemos que es un animal prohibido, un animal impuro. Entonces, el comer cerdo, de acuerdo a las definiciones, el comer cerdo te produce una pared de separación, porque no distingues entre lo puro o lo inmundo. ¿Qué hace? Sayin, te corta del brazo del líder. ¿Quién es el brazo del líder? ¿Quién es la diestra del Eterno? Yeshua es la diestra del Eterno. Entonces, estar en un estado de impureza moral te corta la relación con el Padre. Te corta la relación con el Eterno. Entonces, el comer cerdo te produce una separación porque no distingues entre lo puro y lo inmundo y te corta de una relación o te corta de el brazo del Eterno, que es Yeshua HaMashiach. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos los puerquitos. Un dato verdaderamente hay un libro en sí, no conozco directamente al expositor, pero nuestra hermana Liliana Hunter seguido lo trae en publicaciones, que es el Marrano Kosher, que Shapira, del rabino Shapira. Entonces, él me pareció interesante porque una de las cosas, no sé si venga directamente ahí, pero la palabra cerdo, o la palabra puerco o cerdo, como usted le gusta llamar, es hasir, pero viene de la raíz hazak, que entre otros significados, valga la redundancia, significa restaurar. Entonces, un cerdo, literalmente, que es algo impuro o inmundo, porque nosotros estábamos dentro de la inmundicia, dentro de la impureza, al final el Eterno nos va a restaurar a nosotros. ¿Por qué? No sé si recuerden aquella parábola del hijo pródigo donde dice que él comía de las algarrobas de los cerdos. Él prácticamente estaba de una manera impura y fue restaurado. No quiere decir que seamos cerdos, pero simplemente que nos ponemos en un estado de impureza, en un estado de inmundicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el futuro el Eterno nos va a restaurar a nosotros. ¿Ok? Entonces, los animales de agua que son permitidos, aquí solo lo estoy mencionando, los que tienen aletas y escama, mucha gente come mariscos y debemos de aprender también eso. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas, escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis, todos los que tienen escamas, ya sea de agua de mar o de ríos, ¿ok? Y los prohibidos son los que no tienen escamas ni aletas, como el camarón, como el pulpo, como el ostión, como la jaiba,
Pero todos, el versículo 10 dice, porque todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de todas las cosas vivientes que están en las aguas, los tendréis en abominación. Os será pues abominación de su carne, no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis por inmundo. Las aves prohibidas. Versículo 13. Estoy en Levítico capítulo 11. Sigo el capítulo, estoy tocando puro capítulo 11. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis por inmundo. Entonces, todos estos animales, hermanos, no los podemos consumir. Eso es lo que dice la Torá. Entonces, las aves permitidas, pero esto comeréis de todos insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta no es lo que viene del mar, es una especie como de grillo, es su especie langostín en su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 palabras para definir que es tamén o taor, que es puro o inmundo. ¿Ok? Tamén, que es el 2931, es el Strong. Y significa mancillar, significa contaminar, significa impuro o hacer impuro, inmundicia, inmundo, menstruoso y suciedad. Y taor, que es puro en un sentido físico, aquí me pone como químico, ceremonial, moral, algo fino, algo limpieza, de pureza. Entonces, tamén taor, estas palabras, hermano, es bien importante porque, y aquí les puse una imagen que te está dando, te dice Tamei Taor, pero en la parte del fondo viene el Mishkan. Y Tamei Taor, estas palabras traducidas como impuro o como limpio o impuro, mencionadas en Levítico, son bien importantes porque esto tiene que ver con el Mishkan. Y esto es bien importante. ¿Por qué el Eterno toma 2 palabras que tienen que ver con su Mishkan, que tiene que ver con, o están relacionadas con el Beit Hamidash, con el templo? Porque una persona que está tamé no puede entrar en el tabernáculo. Y es importante que este lenguaje está relacionado con esto, porque ahora nosotros somos ese templo, hermanos. Nosotros, dice la escritura, que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Entonces, estas características de estas 2 palabras o estas funciones aplicadas al Mishkan ahora se aplican a nosotros. Se aplican a nosotros como hijos del Eterno. Porque nosotros recordemos que nosotros ahora tenemos una instrucción dada por el Padre. Y me parece importante porque en el contexto de Levítico capítulo 8, ellos terminan, perdón, de la porción pasada, ellos terminan el Mishkan, ellos escogen un sacerdote, el Eterno pone a Aarón como sacerdocio y da la instrucción de la alimentación. ¿Qué quiere decir? Que el Mishkan, que el sacerdocio y que nuestra manera de comer o de alimentarnos tiene que ver con mantener de una manera pura el templo que somos nosotros. Y esto es importante que constantemente nosotros lo veamos, porque esto es literalmente un contexto que nos está hablando hoy en día en nuestras vidas. De qué manera estamos construyendo o de qué manera estamos tratando nuestro Mishkan, el lugar de morada donde el Eterno está.
Porque mucha gente dice, no, es que Dios mora en mí. Bueno, habría que escudriñar si verdaderamente mora en nosotros. Porque, hermanitos, si nosotros somos impuros o inmundos, si nosotros constantemente estamos metiéndole a nuestro cuerpo cosas inmundas, yo estoy 100% seguro que el Eterno no mora en nosotros. Porque dice su palabra que Él no puede morar en lugares inmundos. Entonces, no comerás nada de lo que fuere abominable. Lo tojar kol toeva. Toeva, que son cosas abominables. ¿Sí? Entonces, dentro de esta porción, también habla en Deuteronomio capítulo, creo que 14. Ahorita lo vamos a ver, lo tengo más adelantito. Entonces, los animales kosher, que son rumiantes, que son los peces con escamas, los animales con pezuñas y las langostas, tienen algo bien hermoso. Y esto es algo que no ignoramos, que ya tiene mucho tiempo que lo sabemos, pero los rumiantes, miren hermanitos, para a lo mejor los que son nuevos en la Torá, tienen la capacidad de digerir, por largo tiempo los alimentos, por ejemplo, la vaca, ¿sí? Debe de pasar y de procesar el alimento. ¿Qué es lo que hace? Que ella mastica, traga, lo regresa, lo vuelve a masticar. Y esto es algo que nos habla en nuestra vida cotidiana. Nosotros cuando tomamos la escritura, que es nuestro alimento, por eso dice la escritura que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre, ¿sí? Del Eterno. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros la masticamos y solo la leemos y listo. O hacemos como lo que hacen los animales que rumian, los animales kosher, porque nosotros somos kosher. ¿Qué hacemos? Lo que dice Tejelín capítulo 1. Medita en la Torá de día y de noche. La Torá es el alimento. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Meditamos, leemos, comemos, lo sacamos, lo volvemos a meditar, lo volvemos a masticar, lo volvemos a meditar para sacar lo mejor de nuestro alimento que el Eterno nos está dando. Los peces con escamas son los que pueden nadar en contracorriente. Eso es algo que constantemente el Eterno nos está dando. Mira, tú no eres del mundo. Tú debes ir en contra del mundo. Es el sistema. Tú no te asimiles al sistema. Porque si todo el sistema va hacia allá, hermano, nosotros tenemos que ir al otro lado. Porque el sistema siempre va a ir en contra de Torá. Los animales con pezuñas, al no tener garras, no son animales depredadores, no comen otros animales. Nosotros no somos llamados a devorar a los demás. Nosotros no somos llamados a literalmente ¿cómo se diría? Pues no a matar, pero a destruir a las demás personas, sino a edificar. ¿Sí? Y la langosta tienen que vivir en grupos. Ellos viven en grupos para poder sobrevivir. Miren, hermanito, nosotros somos una quejilá. Somos una comunidad. Yo estoy 100% seguro que hay veces que a los hermanos no les gusta convivir uno con otro. Pero un hermano solo es un hermano abandonado, un hermano triste y un hermano que verdaderamente no está en protección de la comunidad. Por eso el Eterno siempre nos habla como un pueblo. Miren, si sabían que la palabra santo jamás se dirige a una sola persona. El Eterno jamás se dirige a una persona como santo. Se dirige a toda una comunidad. Porque somos una comunidad. Yeshua lo dijo, somos un cuerpo. Es más, el Rab Shaul dijo, nosotros somos un cuerpo. Unos son ojos, otros son pies, otros son brazos, pero somos un cuerpo. Y el cuerpo dividido no puede hacer nada. Un brazo solo no puede vivir. Entonces, estos animales, hermanitos, nos enseñan, verdaderamente nos enseñan cómo nosotros debemos de andar, cómo nosotros debemos de caminar. ¿Sí? Exactamente. Muy bien, Teddy. Es correcto. Un hermano solo es un blanco fácil para el enemigo. De hecho, yo siempre los asemejo como somos ovejas y la oveja no tiene ninguna protección. La oveja, no se ofenda, hermano, porque esa es la parte de la oveja, no de nosotros. La oveja en sí, por naturaleza, es una oveja torpe. La única protección de la oveja es el pastor. No yo, mi pastor.
Nosotros siempre estamos al cuidado de nuestro pastor. La oveja, cuando está en peligro, solo brama, solo y empieza ella a gritar, y después las otras, por así decirlo, empiezan y advierten al pastor para que el pastor venga en ayuda. Pero hay ovejas que se creen ovejas ninja, que se creen ovejas que todo lo pueden, que no, es que yo no necesito congregarme. Bueno, pues entonces estás yendo en contra del mandamiento, porque somos una comunidad. De hecho, cada 3 veces al año la gente tenía que subir a congregarse. Y una vez en el Shemitah, que son cada 7 años, 6 años harás trabajar la tierra, y en el año séptimo, todo Israel se juntaba y el rey leía Torá. Todo Israel, hermano, desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Qué quiere decir? Que es una comunidad. Que es una comunidad. Entonces, estos animales nos enseñan más, porque dice, bueno, es lo que tengo que comer. No, pero el animal tiene una función. De hecho, el puerco ni siquiera, el puerco no suda. El puerco no saca toxinas. Por lo consiguiente, todo se lo queda. Todo se lo queda. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que aprender a ponerte a cuentas con el Padre. No rencor, no enojo, no soberbia. Todo ese enojo. Por ejemplo, cuando el Eterno le dijo a Caín, ¿qué es lo que tienes? Tu semblante decaído. Sí, eres bien, pero él no dijo nada. ¿Qué quiere decir? Que el Padre nos manda que nosotros dejemos el rencor afuera, que dejemos la soberbia afuera, que dejemos todo afuera y que nos pongamos a cuenta para que no traigamos cargas. De hecho, el Padre te invita y te incita y te exhorta como mandamiento, que cuando tú vayas a traer una ofrenda, dice, y te acuerdes que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuenta. ¿Qué quiere decir? Hey, quita lo que tú traes ahí. Raíz de amargura, enojo, sentimiento, etcétera. Y la mayoría a lo mejor guardamos esas partes. Entonces, hay algo bien interesante, porque el puerco, aunque tiene pata hendida y pareciera que sea un animal puro, miren, por dentro verdaderamente no lo es. El sistema siempre está guardando cosas que no debemos de guardar. Y por eso nosotros debemos de ser restaurados. Sigue. Deuteronomio capítulo 14, versículo 13. Deuteronomio 14, versículo 13. Habla lo mismo que habla Levítico capítulo 11. Y estoy haciendo una comparación entre estos dos versículos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 13 y Levítico capítulo 11, versículo 14. Fíjate lo que dice. El gallinazo, el milano según su especie. Eso es lo que viene según lo que es la versión Reina Valera. Y Levítico dice el gallinazo, el milano según su especie. Pero en la versión Torá dice el milano, el buitre y el azor según su especie. Y aquí dice Levítico, y el milano, el buitre según su especie. ¿Qué es lo que nos falta? El azor, ¿sí? Y si se dan cuenta, en la versión de la Torá, en la fonética, bejará a beet ja ayal. Entonces, en esta parte, hará o arra, que es, aquí lo voy a poner, déjenme, aquí está, Levítico capítulo 14, perdón, Deuteronomio 14, versículo 13, esta es la palabra, ¿sí? G-A-B-A-Ra. Y la palabra Ra, la palabra Ra significa gallinazo, ave de rapiña, eso es lo que significa, ave de rapiña, gallinazo, y fíjate lo que dice, es un buitre, literal, puede ser un buitre, pero tiene una característica que tiene su vista muy, muy aguda. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Torá? Que este animal hace referencia a un ave de rapiña y que no es kosher. Obviamente estamos viendo que no es kosher.
Lo mismo viene en Levítico capítulo 11 y lo mismo viene en Deuteronomio capítulo 14. No es kosher, pero hace referencia a su agudeza visual. Siempre, ¿qué es lo que hace esta vez este animal? Siempre busca la oportunidad de algún error de otro animal o lo malo, y lo que representa son las personas que buscan las cualidades negativas de las otras personas y que siempre están buscando los detalles o los errores de otra persona. Entonces, por eso nuestra vida tiene que ser kosher. Por eso nuestro caminar tiene que ser kosher. ¿Qué estamos haciendo? ¿Somos semejantes a un animal impuro o somos semejantes a un animal puro? ¿Sí? Y fíjese lo que dice Mateo. Mateo capítulo 7, versículo del 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y este animal se la pasa viendo los errores de los demás. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ah, claro, hermano, aquí no está diciendo que tú no vayas en amor a instruir o corregir al otro hermano. Pero hay algo bien importante, que nosotros no nos debemos de estar fijando siempre en los errores de los demás cuando nuestra vida necesita un cuidado especial también. Tenemos la otra palabra, que la palabra es allá, ¿sí? Que es ave, que es buitre, que es milano, ¿sí? Y esta también significa, este significa dónde, y representa la expresión de un cazador, que dice como dónde está la presa, qué es lo que hace, ve lo malo que está haciendo y ve dónde está la presa, ¿sí? Nunca, literalmente, siempre está viendo a ver a quién estás echando, pero no es nada en su servicio. Literalmente no está nunca está al pendiente de su vida, siempre está al pendiente de los demás. Y eso lo podemos figurar de esta manera. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veáis aquel día que se acerca. Bueno, este de congregarnos tiene otro contexto, pero el considerarnos unos a otros para estimularnos, y en lugar de ver nuestros errores, porque mucha gente dentro de no quiere servir, no desea servir. Y Torah es servicio, hermano. Toda la Torah se resume, toda la ley se resume en esta palabra, amor. ¿Amor a quién? Amor al Eterno y amor a mi prójimo. Entonces, el propósito de trabajar en comunidad es la restauración de una quejilá. ¿Para qué? Para que Mashiach pueda regresar, para que nosotros podamos ser un ejad, que nosotros verdaderamente seamos un ejad. Entonces, si nosotros no somos un ejad y en lugar de estar de ser nuestra vida kosher, en lugar de ser nuestra vida kashrut, limpia, pura, ¿qué estamos haciendo? Somos impuros. Mateo capítulo 19. Entonces respondió Pedro y le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermana, padre o madre o mujer, hijos, tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros. Entonces, hermanos, miren, nosotros siempre se puede dar más. No te canses de hacer lo bueno porque a su tiempo segarás. No te canses de hacer lo bueno porque a su tiempo segarás. Entonces, ¿de qué manera? Las aves de rapiña o inmunda, todo va, que es ra, lo que vemos, lo que estamos observando de los demás, ¿sí? Y estamos literalmente en servicio. Y bueno, esto es algo que yo quería tratar con ustedes porque
Torah verdaderamente es para hoy. Gajón, que es pecho, que es vientre, dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro patas, sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contamináis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Entonces, no sé si se acuerden, la semana pasada mostré la letra Vav, que es más grande que las otras. Lo voy a volver a hacer porque es en ese versículo de Vayikra, de Levítico capítulo 11, versículo 42, y lo voy a poner aquí en pantalla porque solo lo platiqué, pero quiero traer una diapositiva, una aplicación que es esta. No sé si se ve bien ahí. Perdón, a ver. Esta es una VAB más grande. Como quiera, voy a tomarle foto para que ustedes la tengan. Y esa VAB, que es la letra número 6, que la tenemos, déjenme poner la pantalla. La letra número 6, que representa como una estaca, ¿sí? Pero el 6, el hombre es creado en el sexto día. El hombre debe de trabajar por 6 días. 6,000 años es el tiempo de la humanidad o el tiempo del trabajo, del arduo trabajo, por así decirlo. El Eterno dijo que dice, no contenderá mi espíritu para siempre, sino sus días serán 120 años. No está hablando de 120 años literales, sino está hablando de un tiempo de Yobel, que si nosotros multiplicamos 120 por 50 nos da 6,000. Entonces, 6,000 años antes de la venida del Mashiach, y el hombre y la bestia fueron creados el mismo día, el día 6. Pero la bestia, hermanos, es creada primero que el hombre. Por lo consiguiente, que esto nos enseña que nosotros, dentro de nosotros, tenemos dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Por así decirlo, tenemos un animal por dentro que está completamente desenfrenado, buscando únicamente su deseo, su vientre. Un animal impuro que siempre está buscando su deseo. Y cuando nacemos de nuevo, entonces, bien, cuando nacemos de nuevo, cuando nace un hombre espiritual, el hombre espiritual empieza a buscar todo lo que es del Eterno. Por eso es necesario nacer de nuevo. Entonces, esa Bab nos enseña que si el hombre se enaltece, porque es una Bab más grande que todas las Bab, que toda la letra, ¿qué quiere decir? Que esa Bab, que es el 6, si el hombre se enaltece, cae en las manos del maligno y se convierte literalmente como lo hizo Nabucodonosor, como una bestia, ¿sí? Nos apartamos totalmente de la instrucción del Eterno y vamos en pos de lo que nosotros deseamos. Por eso el Eterno siempre nos enseña a estar humillados, a estar sometidos. Sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir. La escritura no te dice que tú pelees con el diablo, te dice que te sometas al Eterno, que te humilles al Eterno, porque Él es tu defensa. No eres tú tu propia defensa. Siempre hay personas que dicen, no, vamos a pisarle la cola al diablo, vamos a arrebatar, vamos. No, hermano, usted no tiene nada que arrebatar. Mira, nuestra vida, el cuidado que nosotros que de nuestras vidas los tiene el Padre. Job lo dijo, Yahweh dio y Yahweh quitó. Sea el nombre de Yahweh, de Yud Hei Bat Hei, bendito. Baruch Hashem Yahweh. ¿Ok? Ya casi termino, hermanos. Marcos capítulo 30, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y yo quisiera que usted vaya ahí.
yo quisiera que usted vaya ahí porque vamos a leer el contexto. De poder entender Marcos capítulo 7. Perdón, estaba corrigiendo mi pantalla. Marcos capítulo 7. Marcos. Ok. Fíjese lo que dice. Quiero traer un poquito de contexto porque regularmente nuestros hermanos que siguen dentro de la doctrina cristiana toman este pasaje o usan este pasaje para decir que ya podemos comer de todo. Y vuelvo a lo mismo, yo sé que a lo mejor muchos de nosotros ya sabemos el contexto, pero es importante que nosotros lo veamos porque este contexto habla sobre pureza moral y pureza ritual. ¿Sí? Entonces es importante traer este contexto como debe de ser. Entonces Yeshua, fíjate lo que dice. Bueno, lo voy a leer unos 2, 3 versículos. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús, de Yeshua, comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviéndose de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que no tomaron, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros. ¿Ok? Entonces, miren, en el versículo 1 dice que los fariseos y algunos de los escribas que habían venido fueron a Jerusalén. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Primer punto, para saber si Yeshua era el Mashiach. Porque hay algo que les interesaba ir a ver. Algo les estaba llamando la atención. Entonces ellos fueron a checar si verdaderamente Yeshua era el Mashiach, si verdaderamente, como decían todos, que tenía tanta sabiduría. Entonces Yeshua regularmente discutía con los fariseos porque ellos querían imponer una pureza ritual que tiene que ver con el templo, que tiene que ver con el Mishkan. Por eso nosotros estamos trayendo en este estudio, a lo mejor no lo he explicado también, pero en este estudio yo he estado hablando sobre la pureza ritual y la pureza moral. ¿Qué quiere decir? Que bueno, no me voy a adelantar, pero Yeshua estaba discutiendo y regularmente discutía con los fariseos, porque los fariseos te estaban llevando la pureza ritual, lo que se hacía en el templo, a la vida cotidiana. Entonces, en el versículo 2, fíjate lo que dice, los cuales viendo algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, ¿sí? Con manos inmundas, o sea, ritualmente impuro, que no tiene nada que ver con pecado. Entonces, hay algo que nosotros debemos de entender. Durante el primer siglo, Yeshua, Yeshua, que había templo, si tú pecabas, si tú eres moralmente impuro, tú no podías subir al templo. ¿Sí? Pero si tú eres ritualmente impuro, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor tocaste un leproso, a un muerto, o hiciste algo, tú tienes un ritual de purificación. Tú subías, hacías mikveh, a lo mejor hasta en la noche eras profano, pero tú podías entrar y subir al templo haciendo transición, haciendo mikveh. Pero si eres moralmente impuro, no hay un ritual que te haga limpio, no hay un ritual para traer tal pureza. ¿Por qué? Porque la moralidad tiene que ver con el pecado. ¿Sí?
Si una persona es moralmente impura, él debía de arrepentirse de corazón, tenía que haber cambiado su vida, tenía que hacer un ritual de transición, una inmersión para entrar de lo común a lo santo y dejar lo inmundo e ir a lo puro. ¿Qué es lo que aparece? Aparece como, por ejemplo, las festividades, el orden de las festividades. Tenemos a Pesach, tenemos panes sin levadura y tenemos primeros frutos. Y es lo mismo que hizo el pueblo del Eterno en la antigüedad. ¿Qué es lo que viene? Pesach, tenemos una redención, hay una transición, fíjense, porque las festividades tienen que ver con nuestra vida de acuerdo sometida al Todopoderoso. Pesach, traemos una redención, panes sin levadura, quitamos el pecado, hay un arrepentimiento. Es lo mismo que tenías que hacer si había pecado moral. Y hacías una transición, un mikveh. ¿Cómo hicieron mikveh? Cuando ellos cruzaron el mar Rojo, ellos hicieron mikveh. De hecho, cuando ellos llegaron al monte Sinaí, el Eterno le dice, al tercer día se tienen que purificar, tienen que lavar sus vestidos, y lo hicieron. Y al tercer día ellos lavaron sus vestidos. ¿Para qué? Para preparar la presencia del Eterno, para que el Eterno pudiera presentarse. Estamos hablando de una purificación ritual. ¿Por qué ritual? Porque ellos ya habían creído, ya habían traído una transición desde que salieron de Egipto, abandonaron a esos dioses, etcétera. Pero ¿qué pasó cuando Moshe subió a la montaña y ellos hicieron un becerro de oro? Al hacer un becerro de oro, ellos están otra vez haciendo ellos están siendo inmundos o moralmente inmundos o impuros. ¿Qué quiere decir? Que ya no es ritual, sino que ahora es moral. Ellos hicieron adulterio, ellos hicieron fornicación porque engañaron al Todopoderoso. ¿Y qué es lo que viene? Hubo muerte. Hubo muerte y el Eterno otra vez tuvo que otra vez hizo el convenio, otra vez hizo el ritual de transición, etcétera, para que ellos pudieran estar preparados para el día que el Eterno, para que el día que otra vez les haya entregado la Torá. Entonces, en el milenio, cuando Yeshua reine sobre la tierra, lo que él va a hacer, va a estar restaurando la tierra moralmente para preparar la eternidad. Porque él es Elohim con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos que seguir el mandamiento para que podemos estar moralmente puros para poder recibir la presencia de nuestro Rey. Porque la purificación ritual la podemos hacer con los mikveh. ¿Sí? Entonces, este capítulo trata de ello y sigo leyendo. Dice, versículo 5. Sí, versículo 5 dice, preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Bien, pero miren, quiero enseñarles esto. Porque verdaderamente aquí está hablando sobre doctrinas de hombres, pero quiero que nosotros veamos este contexto. Éxodo capítulo 30, Éxodo Shemot capítulo 30, versículo del 18 al 21. Fíjense lo que dice. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y las colocarás entre los tabernáculos de reunión y el altar, lo pondrás en ella, y podrás en ella agua, que es el lavacro, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Fíjate lo que dice.
Se lavará Aarón las manos, sus hijos las manos y los pies. Cuando entren al tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh. O sea, ellos tenían que limpiarse, tenían que lavarse para poder hacer abodá, para poder hacer el servicio del Mishkan. ¿Ok? Versículo 21. Se lavarán las manos, los pies para que no mueran y lo tendrás por estatuto perpetuo. Él y su descendencia por sus generaciones. ¿Ok? Éxodo capítulo 40. Un capítulo más. Fíjate lo que dice. Versículo 12. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ellas sus manos y sus pies. Fíjate lo que dice, sus manos y sus pies. Entonces, antes de entrar para poder explicar este punto sobre ritual y sobre moralmente impuro, recuerden que Israel fue conquistado tanto por babilonios, los asirios, por Persia, por los griegos, por Roma, ¿sí? Entonces, debido a que ellos sufrieron todo ese contacto con gente idólatra, con gente que estaba moralmente impura, moralmente apartada, ¿sí? Apartada. ¿Qué es lo que hicieron los fariseos? Ellos llevaron este mandamiento a la vida cotidiana, ¿sí? Por la impureza moral de Grecia, de Babilonia, de Roma, pero no quiere decir que esté bien aplicado. No tienen esa función porque el mandamiento es para los hijos de Aarón. ¿Por qué? Porque lo que estaba explicando en este capítulo, en Marcos capítulo 7, Yeshua, es que nosotros nos debemos de preocupar por la impureza moral en lugar de la impureza ritual. Porque la impureza ritual hay un protocolo para hacerte limpio. Pero miren, hoy en día, como no hay templo, nosotros todos somos ritualmente impuros. ¿Qué quiere decir? Que si tú tocas a una mujer que a lo mejor está en sus días, eres ritualmente impuro. Oye, ¿y eso tiene que ver con pecado? No, no tiene que ver con pecado. Por eso el judío ortodoxo, nuestros hermanitos ortodoxos, ellos no saludan a las mujeres, porque ellos están llevando el mandamiento del templo a la vida diaria. Entonces, ellos no querían comer con los pobres. A los pobres, los fariseos a los pobres le decían pecadores. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la educación adecuada, no porque fueran pecadores, sino porque no tenían la educación adecuada. Como no todos los fariseos, ellos no se querían juntar con nadie para no hacerse ritualmente impuros. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo diferencia entre personas, lo que estaban haciendo acepción de personas. Y eso, hermano, es algo que el Eterno no nos manda a hacer. Entonces, ellos no querían comer con los pobres, Yeshua lo hizo. Ellos no querían a los leprosos, Yeshua los sanó. Ellos no querían a los enfermos, los fariseos no querían a los enfermos, Yeshua sanó a los enfermos. Porque Yeshua estaba aclarando que la impureza ritual no es pecado, pero ellos estaban dándola como pecado. Los pecadores vuelvo a repetir, los pecadores no eran las personas que estaban pecando moralmente, sino que a lo mejor tenían una impureza ritual, pero no tiene nada que ver. Por eso Yeshua, voy a leer el contexto. Ahora sí, hermanito, voy a leer el contexto. Dice, respondió él y le dijo, hipócritas, bien profetizó, etcétera. ¿Sí? Le está hablando. Pero ya vimos que el lavado de manos no es una tradición de hombres, pero no es para la vida cotidiana. Es para los que estaban fungiendo como cohenín, como sacerdotes dentro del templo. Y lo que hicieron los fariseos, ellos tomaron ese mandamiento
para nuestra vida cotidiana. Es como, se lo voy a decir, como en Shabbat. Nosotros en Shabbat hacemos el pan jalá, hacemos las velas y nos lavamos las manos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que la mesa de Shabbat es un altar. Nosotros sabemos que la mesa de Shabbat, nosotros estamos recreando el Mishkan en Shabbat. Nosotros estamos haciendo nuestro tabernáculo para que la presencia del Eterno venga sobre nosotros. Y ese mandamiento está sobre Tejilín capítulo 24, donde dice, ¿quién subirá a tu santo monte? El limpio de manos y limpio de corazón. ¿Qué es lo que tú le estás diciendo al Eterno? Limpio de manos. Mira, yo me presento porque mis obras están siendo justas. Y limpio de corazón, moralmente puros. ¿Sí me estoy explicando? En Shabbat, cuando nosotros hacemos el ritual de transición para la limpieza de las manos, nosotros estamos haciendo ritualmente la pureza y moralmente puros. Porque manos y corazón. Las manos tienen que ver con la justicia, con la sedaká, con la obra que tú estás haciendo. Y la limpieza de tu corazón es que es moralmente puro. Por eso es necesario que cada Shabbat, antes de iniciar Shabbat, como lo hacemos nosotros en la Kehilá, nos ponemos a cuentas. ¿Por qué? Porque queremos entrar moralmente puros. Una persona que está moralmente impura no puede entrar a la presencia del Todopoderoso. En Pesach es un convenio del pueblo. Por eso no invitamos a gente extranjera, porque la gente extranjera tiene a sus ídolos, porque la gente extranjera todavía no ha reconocido a su Dios como su rey, como su salvador, no ha abandonado sus prácticas paganas y lo que va a estar haciendo, va a estar profanando la mesa de Pesach. Él sí está siendo moralmente impuro, pero Yeshua en esta ocasión le está diciendo, mira, tú estás confundiendo, hipócritas, porque ustedes están poniendo este mandamiento por encima del mandamiento del Eterno, porque este mandamiento es para Aarón. No está hablando en el contexto del templo. Si Yeshua hubiera estado en el templo, Yeshua no hubiera podido decir nada de lavamiento de manos, porque saben perfectamente que los Kohanim tenían que limpiarse las manos. Es un mandamiento, Shemot capítulo 30 y capítulo 40. Pero lo que hacen los fariseos, que querían imponer esta regla por encima del mandamiento del Eterno. Entonces lo que estaban haciendo, estaban oprimiendo al pueblo, estaban dando cargas que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Sigo leyendo. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Estoy en Marcos capítulo 7, versículo 10. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Ellos estaban acaparando las riquezas y ellos traían una ofrenda. Mira, tú no te preocupes, tú conságralo. Miren, algo que mucha gente no está relacionada es que cuando tú rendías una ofrenda al Eterno, tú ya no podías tocar esa ofrenda. Entonces ellos estaban invalidando el mandamiento del Eterno de ayudar, de honrar a los padres por enriquecerse ellos. Entonces, ahí va. Versículo 14. Y llamando así a la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Volvemos a lo mismo. Pureza ritual o pureza moral. Versículo 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Versículo 18. Y él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no puede contaminar? Mira, hermano, no está hablando del alimento. Él está tomando el alimento, pero no está hablando del cerdo.
No está hablando de los animales impuros, está hablando sobre ser ritualmente puros o moralmente puros. Y se lo voy a comprobar. Dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale de la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Este versículo que dice haciendo limpios todos los alimentos, esa palabra haciendo limpios todos los alimentos es una palabra agregada. ¿Sí? Es una palabra agregada y se los quiero, ahorita se los voy a enseñar antes de terminar. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina, vuelvo a lo mismo, contamina al hombre. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué quiere decir eso? Moralmente impuro. Cuando alguien está moralmente impuro, no puede entrar a la presencia del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo? Los fariseos decían, ¿por qué no se lavan las manos? Porque ese no es mandamiento para ellos, es mandamiento para los cohenim, para los sacerdotes, y tú lo estás imponiendo. Pero tú estás haciendo otras cosas que van en contra del mandamiento, que en verdad van en contra del mandamiento de Dios y no se quieren arrepentir. Por eso les dijo hipócritas. Y él tomó como fundamento la comida para explicar este aspecto de ritualmente impuro o moralmente impuro. Verdaderamente lo que está haciendo daño es que tu corazón no esté sometido al Todopoderoso. Cuando en tu corazón hay rencor, cuando hay malicia, cuando hay envidia, cuando hay homicidios, cuando hay hurtos, cuando hay adulterio, cuando hay fornicación. Eso es lo que verdaderamente te está haciendo daño. Pero aquí en ningún momento está hablando de comer cerdo o comer camarones o comer, porque ellos sabían perfectamente que el alimento dado por el Todopoderoso es lo que vimos en Levítico capítulo 11. Y miren, la Biblia del oso, ya casi termina, hermanitos, disculpen que me extendí, pero yo quería que esto pudiera quedar bien claro. Voy a ir a Marcos capítulo, usted lo puede corroborar, Marcos capítulo 7. Ahí estoy con ustedes ahorita. No me crean, vuelvo a lo mismo, no me crean, lo pueden ustedes corroborar. Estoy buscando la página, la Biblia del oso, y voy a poner otras dos versiones. Marcos capítulo 7. Por los que no sabían, la Biblia del oso es la Reina Valera antigua, la de 1569. Y aquí lo voy a poner. Espero que se vea ahí. Ahí está. Espero que se vea en pantalla. Es el versículo 19. Aquí está. Porque no entra en tu corazón, sino en el vientre, y sale del hombre a la letrina y purga todas las viandas. ¿Sí? Y purga todas las viandas. No está diciendo que él hace limpio todos los alimentos. Yo les invito que ustedes puedan, ustedes puedan checar estos versículos. Yo puse por tiempo, no lo voy a poner, pero quiero que corrobore las Biblias más antiguas. Hay algunas que
Inclusive ayer vi, no encuentro, ya, aquí está, ya lo hallé. Tenemos la Biblia del Oso, Biblia mesiánica, la Peshitta y la Reina Valera 1858 habla, no manifiesta este versículo como haciendo limpios todos los alimentos, porque es algo que está agregado. No me crea, lo puede ver. Yo solo quise mostrárselo para que ustedes lo puedan conocer. ¿Ok? Entonces, déjenme ponerme la pantalla de este lado. Perdón. Entonces, hermanitos, ya terminamos. Iba yo a tocar Hechos capítulo 10 y Primera de Timoteo capítulo 4, pero por tiempo no lo voy a hacer. Pero verdaderamente nosotros debemos de analizar el contexto de lo que dice la Escritura, porque cuando Yeshua dijo, o habló sobre los alimentos, habría que observar qué considera él como alimento. Un judío en el primer siglo verdaderamente no comía cerdo, no comía animales inmundos, y menos Yeshua, porque yo he escuchado ciertos comentarios de pastores que no los conozco, pero en sí me da tristeza porque ellos decían que Yeshua comió cosas inmundas, pero no pudo haber comido cosas inmundas porque en Mateo capítulo 7 dice que él vino a cumplir, la Torá. Él no vino a desacreditar nada, ¿sí? Él no vino a desacreditar nada, él vino a cumplir. Y si cumplió Torá, tuvo que haber cumplido con Levítico capítulo 11. No solo él, todos los que vivían en Israel, que eran parte del pueblo y que conocían la instrucción, sabían perfectamente. De hecho, en Hechos capítulo 10, Pedro con Cornelio, cuando baja el lienzo y escucha esa voz y dice, Pedro, baja a casa y come, le dice, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda han probado mis labios o han tenido contacto con mis labios. ¿Qué quiere decir? Que él ni antes de Yeshua ni después de Yeshua, porque Yeshua ya había muerto y resucitado, ¿sí? Él comió cosa inmunda. Por lo consiguiente, no hubo tal mensaje. No hubo tal mensaje. Entonces nosotros debemos de aprender y escudriñar. De hecho, Pedro, los fariseos, volvemos a lo mismo, en el contexto de hacer ritualmente puro o moralmente puro, Pedro dice, tú sabes cuál abominable es para un judío juntarse o entrar en la casa de un gentil. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si entraban a un lugar así, no podían entrar no podían entrar al templo porque eran ritualmente impuros. Entonces, Pedro en Hechos capítulo 10 dice, pero a mí el Señor me ha mostrado que no llame común, que no llame tamei, común o inmundo o impuro a lo que él ya limpió. No limpió a los animales, limpió a todo aquel que le busca, a todo aquel que es temeroso, porque Cornelio era un prosélito que estaba literalmente en el proceso de conocer al Eterno, ¿sí? Entonces, aquí le voy a dejar, hermanitos, espero después hacer un estudio sobre esto un poquito más dirigido, pero espero que haya sido de bendición. Esto es algo que tiene que ver con nuestra vida diaria, que tiene que ver con nuestro caminar, porque si una persona está impura moralmente, la presencia del Eterno no
está morando en ella. Entonces, como dentro de algunas doctrinas, algunas enseñanzas, que no quiero atacar a nadie, ni por ser católico, ni por ser cristiano, porque yo cuando hablo del catolicismo, hablo del cristianismo, se habla directamente de la doctrina. Pero yo estoy consciente que el Eterno tiene paciencia y nos llama y nos rescata y nos purifica y nos enseña la verdad para que nosotros podamos someternos a su palabra y poder ser obedientes a ella. Así que el Eterno les bendiga y les guarde, hermanitos. Vamos a hacer la oración para ser despedidos y vamos a las preguntas. ¿Ok? Yevarejeja Adonai beishmereja, ya era Adonai panabeleja bejuneja, Yisa Adonai panabeleja, beyasen leja shalom, beashen Yeshua HaMashiach, que el Eterno les bendiga y les guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia, el Eterno alce sobre ti, sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Amén. Amén y amén.